Hoy quiero compartir una pequeña reflexión con cada uno de ustedes. Y así, ¿verdad? Me llama mucho la atención la anécdota que dio la hermana, donde dice que el Señor, ¿verdad?, envió a su Hijo para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Y así yo voy a contarles una pequeña historia de un hombre limosnero. Pero antes que todo quiero que busquen en sus Biblias San Mateo 25 y vamos a ir viendo, aunque al principio usted quizás no le va a entender, pero al final usted va a dar la razón, al final usted va a saber el cuál es el motivo, el por qué leemos esta lectura. Mateo 25, vamos a leer desde el 14. Me dicen un amén, hermanos. Entonces dice, ¿verdad?, el título: Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Imagínense ustedes, podemos ver, ¿verdad?, aquí 2 siervos, los cuales estos siervos trabajaron y duplicaron lo que el Señor les había dado. Los talentos que el Señor les había dado, estos hombres lo duplicaron. Y podemos ver también aquí en la historia bíblica donde dice que también hubo uno que tuvo temor. Y esa es la verdadera realidad, donde nosotros, ¿verdad?, tememos, donde Dios nos entrega un talento y nosotros tememos en ejercer aquel talento, quizás por las malas miradas, porque vamos a perder nuestras amistades al volvernos cristianos, vamos a perder todo lo que tenemos en el mundo. Pero dice el Señor que debemos de despojarnos de todo lo del mundo y convertirnos a Él. Así que voy a compartir, ¿verdad?, esta reflexión. Y dice el hombre limosnero. Este hombre, Dios le había regalado un arma para que él la usara, pero este hombre no sabía usar esta arma que Dios le había regalado. Dice que este hombre tocaba un viejo violín y se iba a la plaza donde encontraba, dice, donde la gente se movía, ¿verdad?, donde había bastante movimiento. Y él tocaba, dice, aquel violín y ponía su gorra
para que todo aquel, ¿verdad?, que quisiera ayudarle, llegara y depositara lo que le iba a dar, ¿verdad?, en aquella gorra. Y dice que comenzaba a tocar y poco recogía. Dice que en cierta ocasión tenía un violinista profesional de dar un concierto y él estaba, dice, a la puerta del concierto tocando, dice, su viejo violín. Entonces dice que al salir de aquel concierto, aquel hombre iba con su esposa al lado. Dice que cuando vieron aquella obra, dice, que aquel hombre, dice, estaba haciendo, dice que su esposa, dice, fue tocada, dice, fue llamada a misericordia y le dijo a aquel varón: ¿por qué no hacemos algo por este limosnero, por este pobre hombre que está ejerciendo su trabajo, pero quizás no lo está haciendo bien? Y tú sí puedes hacerlo para que este hombre pueda recolectar algo de dinero y pueda, dice, hacer para su comida, para su sustento. Entonces dice que aquel hombre fue llamado también a misericordia y se acercó a él y le dijo: ¿me prestas tu violín? Y le dijo aquel limosnero: sí, claro, te lo presto. Dice que aquel varón empezó, primeramente, dice, a afinar aquellas cuerdas de aquel viejo violín. Y comenzó aquel hombre, afinó, dice, su violín y empezó a tocar una y otra canción. Dice que en cuestión de minutos aquella gorra estaba llena no solo de monedas, sino que estaba llena de billetes grandes. Y aquel limosnero no se llevó por la cantidad de dinero que tenía su boina, su gorra, sino que aquel limosnero comenzó, dice, a brincar, a saltar de alegre y decía: ese es mi violín, ese es mi viejo violín, ven qué bonito suena, ven qué hermoso suena mi viejo violín. Entonces dijo aquel hombre que fue llamado a misericordia: ten tu violín, te queda afinado para que aprendas a tocarlo. ¿Y cuántas veces nosotros, si ya llamamos, lo ponemos a nuestras vidas? ¿Cuántos talentos el Señor ha depositado en cada uno de nosotros? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha regalado, las cuales tenemos tiradas en la basura? No sacamos el talento que Dios nos ha regalado. Si tenemos un talento, hay que ponerlo a prueba, hay que ejercerlo, porque dice el Señor que todo esto fue repartido y que Él vendrá, dice. Y en el día en que Él regrese, entonces dice que ese día empezará a tomarnos nuestras cuentas. Y si hacemos como aquellos dos siervos que duplicaron sus talentos, entonces el Señor nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. Pero si nos toca como aquel hombre que enterró su talento, entonces vea lo que dice San Mateo 25:26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Todos venimos a este mundo y a todos Dios nos regaló un talento. Entonces no esperemos, hermanos, a que venga nuestro Señor y que el talento suyo me lo entregue a mí o que el mío se lo entregue a usted. Empecemos a ejercer esta palabra como dice el Señor, para que no seamos, ¿verdad? No quedemos como aquel limosnero
que se ilusionaba, ¿verdad? Porque su violín sonaba bien. Pero ¿de qué sirve que nuestro violín suene bien si nosotros no somos los que lo tocamos? Entonces debemos de aprender, ¿verdad?, a ver la vida tal como Dios quiere. Les voy a invitar a que leamos Colosenses 3:23. Y dice Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si ustedes ven esa palabra, ¿verdad?, muy poderosa, donde nosotros debemos de hacer lo que dice el Señor, que debemos de hacerlo para Él y no para gloriarnos nosotros mismos, porque ese es el trabajo que Dios nos ha enviado a hacer a este mundo. Y vea cómo dice también Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 2:15. Se me perdió. Y dice Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vea lo que dice el 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que decidir cómo queremos servir al Señor. Si queremos servirle como Él quiere o como nosotros decidimos. Que el Señor les bendiga.